Imaginen por un momento que el universo es como una gran fiesta, donde todas las partículas elementales que se originaron, esos diminutos componentes de la materia bailan al ritmo de las leyes de la física. Pero, ¿cómo es que estas partículas aparecieron? ¿Qué les dio la sustancia para existir y formar todo lo que vemos desde las estrellas hasta nosotros mismos? Bueno, aquí entra en escena el bosón de Higgs, una partícula elemental que es tan esquiva que durante 6 décadas fue solo una teoría. Y Peter Higgs, el físico británico, fue junto con otros físicos el que propuso en 1964 un mecanismo ingenioso que explicaría cómo las partículas adquieren esa masa, ¿no? Pero, ¿por qué es tan importante este bosón? Bueno, sin él, el universo, como lo conocemos, no podría existir. Las partículas no tendrían masa y todo sería muy diferente. Por eso, la prensa le dio el nombre de la partícula de Dios. El bosón de Higgs es la pieza que faltaba en el gran rompecabezas de nuestra comprensión del universo, el último ingrediente en la receta de la materia. Hola, esto es Ciencia al Día, yo soy Patricio Valderrama y en este episodio rendimos un homenaje al legado y celebramos la vida de quien fue Peter Higgs, quien nos dejó hace solamente unos días a la edad de 94 años. La curiosidad y la gran dedicación de este notable físico hicieron definitivamente que cambiemos la mirada del universo y de todo lo que nos rodea. Bienvenidos, vamos. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama. Bueno, para el episodio de hoy nos acompaña Orlando Pereira. Él es físico peruano de la Universidad Nacional de Ingeniería. Además, es doctor en física teórica, investigador apasionado por ir más allá del modelo estándar de la física y conocedor del legado de Peter Higgs. Estimado Orlando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, estimados amigos. Buenas tardes, Patricio. Gracias, Orlando. Orlando, vamos de frente al grano. ¿Cómo surgió la teoría del bosón de Higgs en 1984? ¿Cómo es una forma de explicar el universo? Cuéntanos. Bueno, resulta que en esa época las teorías que existían, digamos, la predicción que se hacía de los experimentos era una predicción muy burda. Cuando querían hacer precisiones más finas, la teoría no funcionaba. Era un rompecabezas que duraba décadas. Y la gente andaba muy, digamos, decepcionada, ¿no? De que no existía una teoría completa. Hubieron muchos aportes, ¿no? Estuvo ahí los creadores de la electrónica cuántica, estuvieron ahí los creadores de la teoría como se conoce actual, entre otros los profesores Weinberg, Salam y Glashow, pero faltaba un punto crucial, que era cómo hacer que la teoría sea predictiva a nivel de cálculo fino, que era donde la teoría fallaba. Y muchos esfuerzos vienen. Al profesor Higgs se le ocurrió hacer una modificación de una teoría ya existente, previa, ¿no? En el lenguaje matemático se dice la hizo local, ¿no? Una transformación que era conocida como global, se le ocurrió al profesor Higgs transformarla en una teoría local, y al hacer eso, él pudo, entre otras cosas, generar masa a las partículas de una manera no a mano, sino de una manera fundamental, en el sentido de que ahora esas predicciones finas que no existían, ya se podían calcular, ¿no? Eso de ahí permitió dar sentido físico, vía una herramienta matemática, a todas las masas de las partículas que conocemos, a la materia ordinaria, a eso me refiero, ¿no? Por eso que ese fue el gran aporte del profesor Higgs, ¿no? Poder explicar con argumentos matemáticos una propiedad física que es la masa, sin perjudicar los cálculos finos. Ok, ahora, algo para nuestro público, incluyéndome, que no somos muy conocedores de la física. Estamos hablando de un tipo de física muy chiquita, ¿no? De partículas extremadamente pequeñas, ¿no? Tenemos las partículas, las moléculas, los átomos se dividen en partes más pequeñas cada vez. ¿Dónde entra esta teoría? ¿Entra en lo más pequeño de la física? Bueno, como sabemos, la física se divide pues en varias áreas, ¿no? Está la física macro,
la del laboratorio común y corriente, Claro. y está la física así llamada fundamental, ¿no? En la que estudiamos nosotros, en la que se trata de describir a través de primeros principios, explicar cómo es el mecanismo, la dinámica, el mundo o sea, del micromundo, ¿no? De la física de lo más pequeño. ¿Qué cosa es una partícula? En principio es una entidad que no tiene dimensión, pero sí tiene Correcto. masa, tiene carga y tiene otras propiedades. Por ejemplo, el spin, no sé si habrán escuchado hablar, ¿no? Estas partículas puntuales, por así decirlo, hasta el momento son puntuales, ya la teoría de cuerdas dirá otra cosa, pero hasta el momento puntuales estas partículas eh, tienen, a partir de, digamos, del mecanismo de Higgs, una masa, digamos, explicada coherentemente, tienen una carga eléctrica que hasta ahora no se sabe de dónde viene, simplemente es una propiedad. En el futuro tal vez se pueda explicar la carga eléctrica y por qué es una Ujú. carga, digamos, discreta, en el sentido de que solamente se puede asignar carga en números, digamos, naturales a una determinada partícula. Entonces, sí, esta rama de la física estudia justamente lo más pequeño, pero para eso, para poder estudiar lo más pequeño, hay que profundizar con mucha energía, por eso le llaman la física de altas energías, que estudia las partículas indivisibles. Ah, ok. ¿Y por qué se llama bosón? Sabemos que Higgs es el apellido de Peter Higgs. ¿Qué es un bosón? Bosón está relacionado con la estadística, quiere decir, la materia se divide en dos clases de partículas, los bosones y los fermiones. ¿Ok? ¿Quiénes son los bosones? Los bosones son aquellos que tienen, desde el punto de vista físico, spin entero, y los fermiones son los que tienen spin semi-entero. Eso es desde el punto de vista de la física, claro, para el público eso, ¿a qué sabe, no? ¿Qué significa? Ujú. Bueno, el bosón son partículas, hablando al público, son partículas que se pueden juntar en gran cantidad. Ellos, digamos, permiten juntarse. Mientras que el fermión no. El fermión, ellos solamente pueden ocupar, digamos, ciertos grupos. Y cuando quiere alguien entrar a ese grupo, ya no puede, tiene que irse a otro grupo, hasta que llene ese grupo y de ahí se va a otro grupo. En otras palabras, el bosón, el bosón permite poder generar, digamos, fuerza, porque son los intermediarios, y también permite generar masa. Por eso me llaman bosón. En otras palabras, bosón también viene porque fue el físico Nathan Bose, un hindú, quien fue que justamente formuló este tipo de partículas que se podían juntar de alguna manera, ¿no? Se podían juntar a diferencia de los fermiones que no se juntan. Ah, ok. Ok. Y cuéntanos, ¿cómo fue la búsqueda del bosón de Higgs? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué comenzó? ¿Cuáles eran Interesante. las dudas que eso nos daba, la ausencia del bosón de Higgs? Mire, es una pregunta muy interesante que data justamente de la época que mencionaste, del año 1964, cuando el profesor Higgs, digamos, una idea genial que tuvo de presentar una teoría, digamos, punto a punto, por eso le dicen Ujú. local, permitió en ese momento construir la teoría llamada el modelo estándar electrodébil, porque es un sector que tiene que ver con el electromagnetismo y la teoría débil. Eso permite, de alguna manera, que se puedan, digamos, establecer algunas partículas que son consecuencias del modelo. Esas partículas existen y se fueron descubriendo experimentalmente con los años, ¿no? Primero fue el bosón delta cero, después fueron los bosones cargados, cada uno de ellos con su premio Nobel de por medio, ¿no? Se Ujú. fueron descubriendo muchas partículas, pero no existía el responsable de la generación de masa, ese señor predicho por el señor Higgs en el año 64, no se le podía ubicar experimentalmente, ¿no? Los otros ya Ya. habían sido descubiertos en transcurso de los años, décadas, porque es un modelo muy antiguo, como ya lo mencionaste. Y bueno, llegó hasta el año 2012, cuando dentro de un experimento en el CERN, pudieron, obviamente los físicos actúan como policías, ¿sabes? En el sentido de que no conocen, digamos, o identificar a alguien, pero más o menos con los perfiles medio que lo van a ir centrando hasta decir, bueno, aquí lo vamos a buscar. Y Ujú. lo buscaron ahí muchos años de esfuerzo, y por fin la única partícula que faltaba descubrir experimentalmente para ya dar por, digamos, aceptado totalmente a plenitud la teoría fue justo ese bosón, ¿no? El único que faltaba, el último que faltaba, y bueno, ya como tú lo mencionaste, era
era tan buscado y tan, tan importante que le llamaron la partícula de Dios, ¿no? Porque al final, Justamente. al darle masa a todos, existimos. Me refiero a la materia, ¿no? O sea, a nosotros. Claro, claro. Y justamente en eso venía la pregunta, ¿de dónde viene el nombre la partícula de Dios? Porque de divino no tiene mucho, pero sin Sí, embargo, en el 2012, yo recuerdo, cuando se descubrió sí. el bosón de Higgs, se confirmó la existencia, todo el mundo hablaba de la partícula de Dios y que de hecho era una prueba de la existencia de un Dios o algo así, cuando en realidad no tiene nada que ver. Cuéntanos, ¿de dónde viene esa No, confusión? ya ese es marketing, ¿no? Ese es un tema de prensa, obviamente, ¿no? De Dios, obviamente, no tiene nada. Es una partícula, obviamente, era como una especie de, ¿cómo te puedo explicar? Algo pendiente, algo que no dejaba dormir a los físicos, porque Ujú. la teoría estaba re verificada por todos lados. Ya, Pero ese señor era escurridizo, en el sentido de que se sabía que estaba ahí, pero ¿cuál era su masa? Lamentablemente las masas a nivel de, digamos, de física, las masas no son predecibles, uno tiene que dar el valor de la masa, ¿no? Si fuera una teoría que predice la masa, no hay problema, la calculamos y ya, dice esto vale tanto, pero no, ese es un valor que solo el experimento lo podía dar. Y por eso que tal vez la wow. mano de Dios por la frustración, ¿no? Es decir, caray, tantas décadas sin poder ubicarlo experimentalmente, predicho por un señor hace más de 50 años, y que no se Claro. le pueda encontrar. Por eso tal vez, y ahí usted sabe, ¿no? O sea, viene la prensa y ya, por el Sí, esfuerzo, claro, claro. en la partícula de Dios, creo yo. Por el esfuerzo, Sí, creo yo más fue porque por eso. si fue planteada la teoría en 1964 y fue descubierto en el 2012, fueron casi 50 años, ¿no? Fueron Sí, más o 48 menos. años de Sí. búsqueda de una partícula, toda una vida, imagínate. Ahora, el bosón de Higgs finalmente se descubrió en el CERN. Cuéntanos qué es el CERN y por qué es tan único. Bueno, en realidad la física de altas energías funciona en base a aceleradores que hacen que dos partículas choquen y cuanto más energéticas sean para el choque, mayores serán los descubrimientos, ¿no? Los desconocidos Ujú. justamente está ya en ese lugar donde cuanto más energéticos son los choques, ¿qué cosa descubriremos? Es la incógnita. Bueno, el Mm. CERN justamente tiene su importancia porque ahorita es el acelerador a nivel mundial que construido, ¿no? Que Sí, tiene una energía en el centro de masa de 14 TeV. Creo que ya está corriendo a 14 TeV, no tera de electronvoltios, o sea, 10 a la 12 electronvoltios, ¿no? Es bastante, es una enormidad. Y sí, el CERN justamente tiene varios experimentos, no solamente el que descubrió el bosón de Higgs, tiene otros experimentos dedicados a materia oscura, a sí, violación de la claro. simetría CP. Hay varios, digamos, temas pendientes de la física, y la física nunca será pues un tema cerrado. Cuando uno busca descubrir algo o está persiguiendo algo, encuentra otras cosas. Es como la astronomía, ¿no? El telescopio espacial Hubble, ¿no? Lo mandan al Exacto. espacio a que verifique ciertos datos astronómicos y resulta que él mismo abre camino porque va encontrando otras cosas que digamos, no se explican con los modelos actuales. Igual es con la física de alta energía. Uno siempre construye un acelerador más grande, no sabe qué es lo que viene. Primero lo que quiere, reafirmar lo que conoce. ¿Mm? Pero para eso está bien, pero también quiere saber qué es lo que hay más allá en el experimento y qué modelos serían los candidatos para poder explicar esos eventos extraños que podrían venir. Hay muchos retos en las teorías, ¿no? Hay muchos temas pendientes. Uno de los últimos fue la oscilación de neutrinos también, otro experimento que se dio en Japón, ¿no? Para poder determinar si los neutrinos tenían masa cero, como se pensaba, o diferente de cero, como lo que ya ha sido ratificado. Entonces, desde el punto de Claro. vista experimental y hablando de aceleradores, ahorita en estos momentos el acelerador del CERN es el que lidera el nivel de energía y hasta donde yo sé hay un proyecto para ampliarlo, ¿no? También hay un acelerador chino que aparentemente estaría siendo por lo menos bosquejado. Wow. Desde que un proyecto es aprobado en aceleradores hasta que se inaugure pasan 30 años, por si acaso. Así que no es de que uno diseña un proyecto de acelerador ahora y el otro año lo estamos inaugurando. Eso no es así. Es toda una generación de científicos que desde que se aprueba el proyecto hasta que se inaugura,
una generación de científicos que Wow. tienen que ir de alguna manera planificando qué es lo que se va a medir y qué es lo que se va a probar, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando en el CERN inauguraron, creo, su acelerador de partículas más grande, el LHC, puede ser? Sí, ese es. Había rumores, porque el Internet está lleno de rumores, de que activar ese acelerador Y podía destruir el mundo, e inclusive sí, hubo protestas, ¿no? ¿A qué se debió esto? ¿O era un sinsentido absoluto? bueno, siempre ha ocurrido, ¿no? No solamente cuando se ha incendiado el laboratorio del CERN, ¿no? Han habido menores aceleradores donde la gente ha tenido, pues, temor a lo desconocido. Pero por algo la ciencia es ciencia, ¿no? La ciencia mide todos los Claro, riesgos, igual que cuando se explotó la bomba atómica. Recuerda que cuando se explotó la bomba atómica pensaron que el universo, el mundo que conocíamos iba a desaparecer, por que supuesto, sí. la energía, ¿cómo se llama? La energía desencadenada iba Ujú. a abarcar todo el planeta. Pero la física ya había probado que eso era prácticamente cero, la probabilidad. La física nunca dice no. La física dice la probabilidad que ocurre es tal, pero con cálculos, ¿no? Claro. Igual fue con el LHC, ya probaron de que la probabilidad de que ocurra un desastre era prácticamente nulo. Pero nunca falta pues, el sensacionalismo, ¿no? Como la partícula de Dios, vamos a desaparecer. Eso nunca lo vamos a Sí, poder esquivarlo, ¿no? sí, claro, claro. Y volviendo al bosón de Higgs, ¿qué significa el descubrimiento, la comprobación de la existencia del bosón de Higgs para la humanidad? ¿En qué nos llena? ¿Qué preguntas responde? Yo creo, y es mi parecer, de que, bueno, el hecho de que comprendamos la naturaleza, que desenredemos o adivinemos los designios del Todopoderoso, por así decirlo, ¿no? Porque Ujú. se supone que hay un Todopoderoso que ha construido todo, y nosotros poco a poco vamos desenredando digamos, sus adivinanzas. Eso a la comunidad científica lo tranquiliza, ¿no? En el sentido de que va entendiendo la naturaleza. Y por otro lado, esto de alguna manera nos deja tranquilos, no porque la teoría digamos, responda a los requerimientos experimentales, sino porque tal vez, digo yo, podría haber otra teoría que también lo haga, ¿no? Y lo haga con otros, digamos, ingredientes. Pero esas otras teorías, porque hay muchas, no solamente es la que estamos hablando, donde el bosón de Higgs es el ingrediente principal, esas teorías de alguna manera ya fueron, digamos, verificadas y que no eran correctas. Entonces nos quedamos por ahora solamente con esta. Pero esta que tenemos acá, también sabemos, los físicos, de que es una teoría intermediaria. Hay una que viene más adelante. No, no, no. O sea, la teoría en la que estamos actualmente, digamos, trabajando, que es el modelo estándar, donde el bosón de Higgs es el ingrediente principal, tiene Ujú. muchas deficiencias. Entonces pasarán décadas, la historia se vuelve a repetir, pasarán décadas para que más Wow. adelante se vuelva a construir tal vez una teoría más completa, más simpática. Por decir, la teoría de cuerdas es un candidato, pero que tiene muchas dificultades tiene la teoría de cuerdas. Esperemos de que hayan otras. Y en el tapete existen muchas que están tratando de dar una alternativa al modelo estándar, donde el ingrediente del bosón de Higgs es la pieza clave. Podrían haber otras, pero la pregunta es, está bien, ¿cuál es el objetivo del ser humano? Entender las cosas, ¿no? Poder Ujú. entenderlas y en base a ese entendimiento poder explicar los fenómenos y después predecir lo que está más allá. Ese creo que es el principio fundamental que nos motiva, ¿no? Y bueno, entender cómo se generó la masa, por qué existimos, si bien no va directamente relacionado a la vida cotidiana, pero ya nos deja tranquilos, podemos dormir en paz por lo menos unos buenos años. Una década de sueño, por lo Por lo menos, ¿no? menos. Después de. Sí. En este mundo de la investigación continua, ¿no? De la investigación a veces tan frustrante, ¿no? Porque imagínate, 50 años para comprobar una teoría y a veces más, ¿no? Las teorías de Einstein, de Newton, demoraron inclusive más en comprobarse. ¿Cuál crees tú que fue la contribución de Peter Higgs a la física teórica en el descubrimiento de la comprensión del universo? Como te menciono, antes de Higgs, los cálculos teóricos eran burdos. Cuando se quería hacer Ujú. una fineza, no se podían calcular los cálculos finos, no podían ser calculados, ¿no? Porque decían que esas teorías eran divergentes. O sea, que tú decías un cálculo fino te daba infinito. Punto. Ya, mala Ya. suerte. Y el físico teórico no dormía. No dormía, no puede ser una teoría que me da infinito y el experimento me dice que no es infinito. El experimento me dice, oye, esto vale tanto.
¿Ahora qué hago? Entonces, antes de Higgs no había salida. Cuando Higgs dijo esto es así, este mecanismo es así, se conoce en el mundo de la física teórica el mecanismo del sombrero mexicano, se conoce, ¿no? Ese mecanismo de Higgs, porque todos los libros que ilustran el mecanismo de Higgs lo hacen a través del sombrero mexicano. Ese es Ya, el mecanismo que, vamos a decirlo así, es el mecanismo del sombrero mexicano. Después de Higgs, permite hacer esos cálculos finos, ya no divergen, esos cálculos finos ya son convergentes. O sea, genera una ruta, una salida para poder hacer cálculos finos, porque la física no puede estar tranquila si no puede calcular lo que mide, ¿no? claro. Imagínate que la primera aproximación es la burra, está bien, todo el mundo lo hacía, ok. Vamos a hacer cálculo fino. Oye, diverge, no da nada. Caray, ¿y ahora qué hacemos? La teoría no sirve. La teoría no sirve. Entonces todo el mundo estaba desesperado. Pasan Ya, décadas claro. y la teoría no sirve. Hasta que viene G y dice, un ratito, vamos a hacer este mecanismo. Pum, ya. Ahora calculen. Sí, ya vienen los cálculos finos. Pero no es así nada Y qué más. fue? Viene todo Ajá. un desarrollo posterior para, basado en ese mecanismo, poder realizar los cálculos finos. Ya entramos a las teorías de la renormalización, ¿no? Quiere decir cómo manejar los infinitos. Es toda una rama de la física de esa energía y la teoría de campos, en la que a través del mecanismo de Higgs se puede decir si una teoría es finita o no. Hablando en concreto, si una teoría es finita es porque puedo hacer cualquier cálculo tan fino como sea. Si una teoría Ujú. no es finita, mala suerte, solamente puedo hacer cálculos burdos, o sea, gruesos, nada Ya. más. Y qué fue lo que hizo Peter Higgs? ¿Apareció un día en su laboratorio con una nueva Ah, ecuación? ¿Se soñó? ¿Cómo es no, ese tipo no, de chispazos en la vida? no. Es que lo que sucede, estimado Patricio, es que ya había, digamos, un borrador previo. Recuerda que la ciencia no es desarrollada a través de gente iluminada, ¿no? Recuerda que Ujú. Newton hizo su teoría basado en otros grandes de la ciencia, Copérnico, Kepler. Claro. Einstein hizo su teoría basados en otros grandes de la ciencia también, el mismo Newton y Riemann. Es decir, la ciencia avanza a través de avances pequeños hasta que por ahí aparece alguna persona que junta todo lo pequeño y resuelve el problema y después aparecen otros problemas adicionales y así avanza la ciencia. Lo que hizo Peter Higgs fue modificar una propuesta del profesor Glashow. Glashow fue uno Ya. justamente de los propulsores de la teoría que daba cálculos burdos, ¿no? Esos cálculos gruesos, pero que cuando querían hacerlos finos no existían, no había. Entonces lo que hizo el profesor Higgs fue modificar la propuesta de Glashow. Dijo, bueno, esta es la propuesta de Glashow, una propuesta matemática de esta forma, yo la voy a adicionar algo. Eso fue lo que él adicionó. ¡Tac! Y al Ok. adicionar algo, bueno, que es en términos matemáticos se llama el rompimiento de la simetría, es lo que se llama, o también dicen el ocultamiento de la simetría. Ese kit, ese truco que hizo el profesor Higgs permitió generar masa de una manera que cuando hacías el cálculo, ahora, a partir de ahora, hacías el cálculo fino, ya coincidía con el experimento, ya había una herramienta para hacer los cálculos. Eso, eso fue el aporte del profesor Higgs, que permitió dar el Nobel a muchas personas, porque se comenzaron a Mm, descubrir partículas que predecían modelos, premiaron a Glashow, a Salam, a Weinberg, premiaron a varios, pero el profesor Higgs estaba ahí apartado porque no descubrían su partícula, ¿entiendes? claro. Nada más que Sí, porque no claro. descubrían. No, ¿cómo le podían dar algo que no han visto? ¿No? Hasta que lo vieron en el 2012, felizmente antes que fallecieran, ¿no? Entonces ya, ahora ya fue reconocido, porque tú sabes que el Nobel solamente le dan a las personas que están en este mundo, ¿no? Entonces Están creo que es vivas. un fuerte reconocimiento, pero eso fue, ahora, no hay que pensar mal, en el sentido, caray, entonces tuvo suerte de justamente una propuesta y la modificó, no. También es el reconocimiento del Nobel a los aportes que ha Ujú. hecho un científico a través de toda su vida científica a la ciencia, ¿no? El profesor G Claro. también tiene muchos artículos, tengo muchos aportes, ha pertenecido a varias academias de la ciencia, ha ganado otros premios previamente. Entonces, el Nobel también es un reconocimiento a toda su trayectoria académica, porque no voy a decir que alguien dice algo, ¿no? Por ejemplo, han habido ejemplos donde una estudiante de laboratorio en un observatorio descubre, Ujú. por decir, una supernova. Ya, la Claro. supernova tal, le dan el nombre de la supernova no al estudiante, sino al doctor que es su asesor.
A Y su resulta jefe. que esa supernova verifica tal teoría y todo eso, un descubrimiento, pero así. El Nobel no Ujú. se lo van a dar a la chica porque tuvo la suerte de colocar ahí el telescopio y poder medirlo. El Nobel se lo dan al profesor, que es el que la orientó, redactaba los artículos, tenía 30 años de experiencia. No sé Claro. si me explico. Entonces no se vaya a pensar que le dieron al profesor Higgs el Nobel pues, justamente porque se le ocurrió hacer esa transformación que no se le había ocurrido a Gleiche o a los demás. No, es también el reconocimiento a toda su trayectoria y obviamente a la importancia de su descubrimiento, ¿no? Claro, sí, yo alguna vez leí en algún lado, a Peter Higgs le dieron el Nobel el 2013, un año después del Sí, descubrimiento al del siguiente, bosón. sí. Pero de ahí leí que si no se lo daban el 13 con el Ah, bosón de Higgs, se lo sí, daban el 14 sin el bosón, no sin el descubrimiento, sí, justamente por así su gran es. aporte que tuvo a todo el campo de la física, ¿no? Ujú. Eh, tú como conocedor, como especialista, como investigador en estos temas, Sí. ¿qué posibilidades futuras ves de investigación, de descubrimientos que puedan estar relacionados al bosón de Higgs? Hay varios temas, ¿no? Ujú. Obviamente uno de ellos tiene que ver con el tema de la oscilación de neutrinos que ya se descubrió en el año 2015, ¿no? En otro experimento que fue hecho en Japón. El modelo al cual pertenece el bosón de Higgs es un modelo que ya se sabe llegó a su límite, Ok. pero que permite como algo histórico, el modelo estándar ya se está convirtiendo en un modelo histórico, ¿no? Permite construir otros más Ujú. avanzados, donde el bosón de Higgs y el mecanismo de Higgs estarán presentes. ¿Y qué otros retos a futuro hay? Varios, ¿no? La materia oscura, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que el universo no está obedeciendo las leyes de Einstein? ¿Qué es lo que está sucediendo? Está el tema de la no conservación de la simetría CP, ¿no? Entre otros. Y retos hay muchos, pero Ujú. el bosón de Higgs y cómo se genera la masa ya queda registrado, ¿no? Para que en la construcción de futuros modelos se pueda tener, digamos, ya una base correcta para poder ser construido. Recuerda que todo modelo, cuando se haga el cálculo teórico, este tiene que coincidir con el experimento, pero a cualquier grado de finitud, ¿no? Es decir, de precisión. Sí. Ese es muy importante. Hay, por ejemplo, y te explico, hay una medida que es muy precisa con 12 cifras decimales. ¿Sabes qué significan 12 cifras decimales? Uf, ¿No? 12 cifras ya me decimales. imagino. El experimento dice, acá está medido con 12 cifras decimales. Y la teoría dice, acá estoy yo con las 12 cifras decimales y ambos coinciden. No estoy hablando de milésimas, de 10 milésimas, no estoy hablando de millonésimas, estoy hablando de 12 cifras decimales. Ese Wow. modelo existe y esa medición también está hecha. Entonces, a eso se llega. Uno no se puede quedar Wow. contento. Dice, el experimento dice, ya, yo pedí hasta las 8 casillas decimales del experimento. Muy bien. La teoría dice, no, yo llegué a 3. No, pues está mal, la teoría está mal. O sea, la No teoría me tiene, digas. así es. El Dios, el Wow. Dios es el experimento, ¿no? No la teoría. El Dios es el experimento. El experimento, obviamente, se supone las leyes dadas por el ser superior, ¿no? Ok, mira, entonces solamente, entre comillas, solamente, ¿no? La diferencia entre cifras decimales puede descartar o no una teoría. Obvio. En eso estamos. Wow. En eso estamos. Wow. En eso estamos. Orlando, tú como físico teórico, ¿qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría que se descubra? ¿Qué te gustaría notar en los próximos años o en la próxima década? ¿Qué te gustaría que se descubra, que se rompa el paradigma? Eh, bueno, en realidad hay varios retos. Yo trabajo en uno Ujú. de ellos, por ejemplo, ¿no? El tema ¿En cuál? de la quiebra de la simetría CP, carga-paridad, ¿no? Eh, no se entiende bien aún ese mecanismo. No, cuéntanos. Prácticamente es nivel cocina, está hecho a mano. No está de primeros principios. El modelo estándar felizmente lo explica, ¿no? Pero ya a nivel del, digamos, de la especialidad, es digamos, una especie de piedra en el zapato, ¿no? Tenemos ahí algo que explicar. También nos motiva el hecho de que las partículas que vemos no son todas las que existen y tratamos de alguna manera, prever la existencia de otras partículas, inclusive no solamente con una carga, sino con doble carga fundamental. Hay varios retos ahí, ¿no?
la variedad de partículas nuevas que podrían existir, el tema de la quiebra de esa simetría y obviamente también a la casa de la materia oscura, ¿no? A la casa de la materia oscura también ese es otro de los ingredientes. Hay varios temas, ¿no? Los neutrinos estériles, es decir, vamos a ir avanzando, lanzando modelos, pero que respeten sobre todo aquello que los antecesores, entre ellos el profesor Higgs, Claro. eh, estableció, ¿no? Esto de aquí se construye así. Y nosotros vamos construyendo modelos avanzados, respetando las reglas que, entre otros, enunció el profesor Higgs, ¿no? Hay muchas Ujú. reglas, pero una de ellas es la del profesor Higgs, y sobre eso vamos para adelante, ¿no? Estupendo, estupendo. Tú sabes que la prensa se llena de noticias y de conceptos científicos cada cierto tiempo, ¿no? En su momento fue la partícula de Dios y el bosón de Higgs. Todos los periódicos hablaban de eso, ¿no? Después se fue lo cuántico, ¿no? Computadoras cuánticas, todo eso. Ahora está comenzando a sonar mucho el concepto justamente que tú lo has mencionado de la materia oscura. ¿No? ¿Qué es en realidad la materia oscura? Así explicado para alguien que no es físico, que no sabe, y es lo mismo que la antimateria, son iguales porque a veces se confunden esos términos. Sí, bueno, para mí la antimateria está ligada con la antipartícula. La antimateria no es nada desconocido, ¿no? Ujú. A toda partícula le corresponde su antipartícula, ¿no? Con diversos números de carga, ¿no? Por ejemplo, el electrón tiene su antipartícula que es el positrón, y a eso se le puede Ok, llamar antimateria, ¿no? Tal vez en su momento nació así, ¿no? Como algo exótico, medio casi esotérico, claro. esotérico, nació, Sí, pero sí, no. sí. Después ya se le estableció que era simplemente la antipartícula y la antipartícula está firmemente establecida en los laboratorios. Ya la materia oscura Ujú. se ha puesto de oscuro porque no la entiendo, pues, así han dicho los físicos, no sé que no entiendo qué es, entonces, no, es oscuro, pues. No porque sea Ya, negro, ¿no? Sino que no la entiendo, ok. no la puedo medir. Simplemente las observaciones astronómicas, porque eso ocurre a nivel astronómico, no coinciden con el modelo que estoy yo aquí viendo, que es el de la gravitación basado en la relatividad de Einstein, ¿no? Que está básicamente, digamos, establecido con la materia ordinaria, ¿no? Entonces resuelven las ecuaciones, colocan ahí las ecuaciones de campo, sacan los valores teóricos de la expansión y no coinciden, entonces dicen, ah, caray, no hay ese input, tendríamos que tener mucha más materia, entonces, ¿qué está sucediendo? No, hay algo que desconocemos que es responsable de lo que estamos midiendo, y eso le llamamos la materia oscura. No la entendemos, no sabemos nada de ella. ¿No? Nada, absolutamente Vaya. nada. Sí, ¿Y, y, está en cero. y cuándo tú crees que logremos entenderla? Uh, Así como en algún momento no se entendía, no se encontraba el bosón de Higgs, ¿tú crees que lleguemos a entender la materia oscura? no, yo creo que estamos lejos todavía de poder entenderla. Creo que sí, sí. A ver, recuerda de que ahorita pueden haber muchos modelos que digan, no, es este neutrino con vamos a decir, de tipo tal, que es responsable de llamarse aquellas mediciones que no se ven en un telescopio. No, el otro dice, no, es mi partícula tal, que tiene tales propiedades que podrían hacerse cargo. Está bien, podrían haber muchos modelos, ¿no? Que podrían dar cuenta de la materia oscura. El tema es de que ni siquiera han podido medirlo, o sea, no se sabe qué hacer, o sea, no se sabe qué es, ni cómo Wow. plasmarlo en un experimento. Entonces, por ahora, yo creo que el tema de la materia oscura solamente está en el terreno de la especulación, nada más, por ahora. Impresionante. Orlando, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido realmente espectacular desde entender conceptos no sé, exóticos, tan raros como la materia oscura, hasta hacerle un pequeño homenaje a la vida y obra de un gran físico como fue Peter Higgs. Muchísimas gracias, Orlando. De nada, Patricio. Bueno, espero haber contribuido en algo y hacerme hecho entender por lo menos en lo posible. Gracias. Muchísimo, gracias, gracias muchísimo. Y bueno, amigos, en el episodio de hoy hemos recordado la vida y el legado que nos deja el gran físico Peter Higgs a través de su propuesta y posterior comprobación del bosón de Higgs, cómo aportó la pieza que faltaba del rompecabezas para comprender el universo. Gracias a Peter Higgs hemos podido mirar el cosmos con nuevos ojos y apreciar la belleza de la física en todo lo que nos rodea, y sin lugar a dudas estamos súper emocionados de los próximos años y los próximos descubrimientos. Eso ha sido todo. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao.
Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama.